Es curioso cómo cambian las cosas en un segundo. Después de 20 años juntos, crees que conoces a alguien. Crees que los secretos, los silencios y las miradas lo dicen todo. Pero no es así. Nada de lo que ha pasado en los últimos 2 meses ha sido como pensaba. Todo empezó de manera sutil. El comportamiento de Marta había cambiado, pero al principio no quise verlo. No le di importancia a esas miradas perdidas, a las risas que compartía con su móvil. Me decía que eran cosas del trabajo, que tenía más estrés. La ingenuidad es peligrosa, o quizás no fue tanto ingenuidad como desinterés. Me sumergí en mi trabajo, en mis cosas, confiando ciegamente en ella. Después de todo, éramos una pareja sólida, ¿no? O eso creía. La chispa que encendió la mecha fue durante esas malditas vacaciones. Estaba buscando algo en su móvil, una tontería. Lo último que esperaba encontrar era ese mensaje. Un mensaje prohibido, lleno de fotos que no eran para mí, sino para él. Su compañero de trabajo, alguien que había estado tan cerca y a la vez tan lejos de mí. Las imágenes eran claras, no necesitaba explicación. Marta, desnuda, en poses sugerentes que jamás había visto en nuestra cama. La confrontación fue inevitable. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban y la boca se me secaba. Marta, ¿qué es esto? Lo pregunté, pero ya conocía la respuesta. El peso de la verdad cayó sobre nosotros como una losa. Ella lo admitió todo. No fue fácil sacarle la historia completa. No, claro que no. Me llevó 5 horas de dolorosas preguntas y respuestas llenas de silencios incómodos y lágrimas para entenderlo. ¿Qué realmente había sucedido? Un beso en una fiesta del trabajo. Desayunos regulares con él y mensajes subidos de tono. Todo culminó en esa cena y la reserva de una habitación de hotel. Ahí lo hicieron. Se acostó con él. Y lo peor, no solo fue una vez. Continuaron enviándose mensajes sexuales hasta que, por accidente, descubrí todo. Mi mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba delante de mí, ladrillo a ladrillo. No existe dolor comparable al de una traición inesperada. Dicen que lo que más duele no es la mentira, sino el saber que la persona que amas ha sido capaz de mentir tan descaradamente. Y así es como me sentí. Era como si alguien hubiera hundido un cuchillo en mi pecho, y en lugar de sacarlo de golpe, lo torciera lentamente. Después de la confesión de Marta, las siguientes 48 horas fueron un cúmulo de emociones. La rabia y la tristeza se mezclaban, formando un huracán en mi interior. Intentaba procesarlo todo, pero cada vez que creía haber entendido algo, un nuevo detalle de su aventura salía a la luz y me hacía cuestionarlo todo. Sabía que mi mente no pararía hasta comprender cómo había llegado a esto. ¿Cómo había podido pasar todo esto delante de mis narices? Marta me lo explicó todo, como si poner en palabras su infidelidad pudiera hacer que fuera más fácil de digerir. Pero no lo era. Al contrario, cada detalle era una nueva punzada. Me decía que lo suyo con él empezó de forma inocente, que al principio solo era un juego. De coqueteo sin importancia. Según ella, eran solo mensajes, risitas compartidas en la oficina, pequeñas bromas. Nada grave, decía. Pero todo se intensificó cuando él comenzó a invitarla a desayunar. Desayunos, lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Pero para mí fue como escuchar que cada uno de esos desayunos era una cuchillada en la espalda. Lo peor fue cuando me habló de la cena. Solo era una cena, algo casual, me dijo. Como si eso hiciera que la reserva de la habitación en el hotel fuera menos premeditada. ¿De verdad se pensaba que iba a creerle? Aquello no fue un desliz momentáneo, fue una decisión consciente. Desde el momento en que aceptó esa invitación, ya había cruzado la línea. Marta me miraba a los ojos mientras hablaba, sus lágrimas caían. Pero había algo en su voz que me sonaba a excusa. Como si, en el fondo, intentara justificar lo injustificable. Traté de ponerme en su lugar, lo intenté de verdad. Después de todo, llevaba diciéndome lo mismo desde hace tiempo, que se sentía sola. Que nuestra relación había perdido la chispa, que yo no la hacía sentir deseada. Y sí, reconozco que no he sido el mejor marido. Mi trabajo, mi obsesión por tener una vida cómoda, me absorbieron tanto que había dejado de prestarle atención a ella. Las cosas entre nosotros no habían sido igual desde hacía años. Pero, ¿acaso eso justifica lo que hizo? Le pregunté, de nuevo, cómo había llegado a acostarse con él. Esa era la parte que más me costaba aceptar. Marta se encogió de hombros. Con esa mezcla de tristeza y culpabilidad que solo agrava el dolor de quien está escuchando. Me dijo que se sentía débil, que había resistido durante meses sus avances, pero que en ese momento, después de muchas dudas, simplemente cedió. Me sentía sola, decaída, me dijo, como si eso fuera motivo suficiente. Sentí como si hubiera fallado de alguna manera monumental. Como si todo el esfuerzo que había puesto en mi trabajo para mantener nuestra vida juntos hubiera sido en vano. Pero la verdad era que su debilidad no era excusa para lo que había hecho. La traición no desaparecía, por más que intentara justificarse. Intenté ser racional. Intenté pensar en nuestro hijo, en nuestra familia, pero cada vez que recordaba sus palabras, sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía aceptar que había estado mandándole fotos desnuda a otro hombre? ¿Cómo podía soportar la idea de que mientras yo trabajaba, ella estaba coqueteando con él?
compartiendo secretos que nunca me había contado? Cada mensaje, cada desayuno, cada foto, era un recordatorio de todo lo que había perdido. Todo lo que pensé que teníamos. Una y otra vez me decía que no significaba nada, que fue un romance que se fue desvaneciendo. Un error del que se arrepentía profundamente. Pero en el fondo sabía que había más. No podía quitarme la sensación de que si no la hubiera pillado, ese romance de verano habría seguido adelante. Y eso me quemaba por dentro. Esa noche me quedé despierto en el sofá. No podía estar en la misma cama que ella. Sentía su presencia, sabía que estaba llorando en silencio al otro lado del pasillo, pero no me importaba. Mi rabia era más fuerte que mi empatía. Mi mente no paraba de repetirme una y otra vez todo lo que había dicho, que se sentía sola. Que no podía soportar el vacío. Pero lo que no podía soportar yo era que, al final, no me había elegido a mí. Había elegido a otro. Al día siguiente, intenté mantenerme ocupado. Hice cosas banales, como si cualquier tarea doméstica pudiera hacerme olvidar lo que estaba pasando. Pero nada funcionaba. Todo me recordaba a ella. A nosotros. Y a lo que ya no teníamos. Cuando finalmente la enfrenté de nuevo, le dije lo que llevaba horas mascullando en mi cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Si te sentías tan sola, ¿por qué no me pediste ayuda? Marta me miró con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento vi algo que me hizo darme cuenta de que había algo más profundo en todo esto. Ella estaba rota, tanto como yo, pero de una forma distinta. Te lo pedí, me dijo con un hilo de voz. Te lo pedí tantas veces, pero estabas demasiado ocupado para escucharme. Esa frase me dejó helado. No era una excusa, lo sé. Pero, por primera vez, pude ver la verdad de su dolor. Había habido señales que había ignorado. No porque no me importara, sino porque estaba ciego. Había puesto mi carrera, nuestra estabilidad, por encima de nuestro amor. Y ahora, estábamos aquí, dos personas rotas tratando de juntar los pedazos. Pero no sabía si había suficiente pegamento en el mundo para reparar esto. Profundidad de la herida. Al final, comprendí que el dolor que sentía no era solo por la traición en sí misma. Era por lo que representaba. Su infidelidad no fue solo un acto físico, fue un reflejo de todo lo que habíamos perdido. Lo que más dolía era la confirmación de que nuestra relación, que yo pensaba sólida, había estado tambaleándose durante años sin que me diera cuenta. No sabía si podía perdonarla. No sabía si quería hacerlo. Pero lo que sí sabía era que algo en mí se había roto y que, aunque ella lo intentara, nada volvería a ser lo mismo. Los días siguientes a su confesión se sintieron como una pesadilla constante, una de esas en las que intentas correr, pero te quedas clavado en el sitio, sin poder moverte. Mi mente seguía repasando cada palabra, cada gesto de Marta, intentando encontrar una grieta en su versión, algo que me permitiera entender el porqué de todo. Pero la mayor incógnita seguía siendo esa fiesta de trabajo. Después de todo lo que había pasado, no podía entender cómo, en su mente, asistir a esa fiesta seguía siendo una opción. La fiesta de la empresa donde él estaría. Él, el otro hombre, el tipo con el que había compartido algo que nunca me perteneció. Ya no se trataba solo de la traición, era la idea de que, sabiendo cómo me sentía, cómo estaba nuestro matrimonio colgando de un hilo, Marta seguía considerando estar en la misma habitación que él. Cuando la confronté al respecto, lo hizo parecer algo menor. Como si yo estuviera exagerando. Es solo una fiesta, cariño. No voy a dejar que arruine mi trabajo ni mis amistades allí, me dijo, con ese tono de voz que usaba cuando creía que era yo quien estaba fuera de lugar. Pero yo no estaba exagerando. La simple idea de que pudiera estar cerca de él me revolvía el estómago. Era como si, a pesar de todo, Marta no entendiera el daño que había causado, o peor aún, no le importara lo suficiente. Esa noche, después de nuestra conversación, me quedé sentado solo en el salón, el televisor encendido con un murmullo lejano que no lograba distraerme. Mi cabeza seguía dando vueltas a la idea de esa maldita fiesta. ¿Qué significaba para ella? ¿Por qué era tan importante asistir, sabiendo que él estaría allí? No podía dejar de imaginarla en ese ambiente, rodeada de sus compañeros de trabajo, riendo y charlando, mientras él la observaba desde algún rincón, recordando lo que habían compartido. ¿Sería capaz de resistirlo? ¿Podría confiar en ella estando tan cerca de él? Me levanté del sofá de un golpe, incapaz de soportar más esos pensamientos. Caminé de un lado a otro de la sala, con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Marta no entendía, no podía entender el torbellino que había dejado en mí. No era solo una cuestión de confianza, era una cuestión de respeto. Sentía que ella, al querer asistir a esa fiesta, estaba minimizando lo que había pasado. Como si lo que hicieron no tuviera tanta importancia, como si ahora pudiéramos pasar página y continuar con nuestras vidas. Pero yo no podía hacer eso. No después de todo lo que había descubierto. La mañana siguiente fue un desastre. Apenas dormí esa noche y cuando me levanté, Marta ya estaba en la cocina, preparando el desayuno como si fuera un día normal. No sabía si era su manera de intentar hacer que todo volviera a la rutina o si simplemente no comprendía la magnitud del huracán que había desatado. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a ella.
Sabía que no podía dejar pasar esto. Necesitaba una explicación. ¿De verdad piensas ir a esa fiesta?, le pregunté, intentando mantener mi tono calmado, aunque por dentro sentía que estaba a punto de estallar. Ella suspiró, como si la conversación le resultara tediosa. Algo que solo añadía más leña al fuego que ya ardía en mi pecho. Es solo una fiesta, y no quiero que las cosas sean más incómodas en el trabajo de lo que ya lo son. Él es solo una persona más. Una persona más. Como si fuera tan simple. Pero no lo era. Ese hombre no era una persona más, era el tipo con el que se había acostado. El tipo al que había permitido entrar en nuestra vida y destruir lo que habíamos construido. No puedo creer que no lo entiendas, le dije, la voz empezando a quebrarse. No se trata solo de ti, se trata de nosotros, de lo que me hiciste. ¿Cómo se supone que me sienta al saber que estarás con él, riéndote, disfrutando de su compañía? ¿Es que no te importa lo que eso significa para mí? Marta me miró, su expresión cambió de la irritación a algo más profundo. Como si finalmente entendiera lo que estaba diciendo. Pero en lugar de disculparse o mostrar arrepentimiento, dijo algo que me dejó paralizado. No quiero que él piense que me has prohibido ir. No quiero parecer débil delante de él. ¿Débil? La palabra resonó en mi cabeza como un eco interminable. Todo se reducía a eso, ¿no? Marta no quería que ese hombre viera que había elegido su matrimonio por encima de él. No quería admitir que, después de todo lo que había pasado, yo tenía poder en esta decisión. Me miré las manos, sintiendo como el suelo bajo mis pies se tambaleaba. De repente, ya no estaba seguro de si lo que intentaba proteger era nuestro matrimonio o su propio orgullo. Mientras procesaba sus palabras, una nueva perspectiva comenzó a formarse en mi mente. Quizás Marta no había terminado con él del todo. No en su corazón, al menos. Tal vez, aunque me lo hubiera negado 1000 veces, una parte de ella aún sentía algo por ese hombre. Algo que la mantenía atada a la idea de asistir a esa fiesta, de volver a verlo, de confirmar si realmente lo que habían tenido se desvanecía, como ella decía, o si todavía quedaba algo en el aire, algo sin resolver. Era una pregunta que no me atrevía a hacer, porque temía la respuesta. Pero la duda ya estaba sembrada. Y con cada día que pasaba, esa duda crecía como una sombra oscura sobre nosotros. Marta me decía que quería estar conmigo, que quería arreglar las cosas, pero sus acciones parecían contradecir cada palabra que salía de su boca. ¿Cómo podía querer arreglar nuestro matrimonio y, al mismo tiempo, aferrarse a esa fiesta? ¿A ese entorno donde todo había comenzado? Y luego, estaba la cuestión del otro hombre. Sabía que él no había sentido las mismas repercusiones que nosotros. Él seguía con su vida, con su esposa, sin que ella supiera nada. Él había salido ileso de todo esto, mientras yo cargaba con el peso de su traición. Marta me había dicho que no quería que la esposa de él se enterara, que no quería arruinar su vida. ¿Arruinar su vida? ¿Y la mía? ¿Qué había pasado con la mía? Mi vida ya estaba arruinada. Mientras él dormía tranquilo cada noche, yo apenas lograba conciliar el sueño, atrapado en un ciclo de pensamientos y dudas que parecían no tener fin. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, mi ansiedad crecía. Intenté razonar con Marta de nuevo, explicarle cómo me hacía sentir, cómo me parecía una falta de respeto hacia nuestro intento de reconstruir lo que habíamos perdido. Pero cada conversación terminaba igual, con ella defendiéndose, diciendo que era solo una fiesta, que no debía mezclar el trabajo con lo que había pasado. Pero eso era precisamente lo que me dolía más. No podía separar las dos cosas. El trabajo fue el escenario de su traición, y ahora esa fiesta era el símbolo de todo lo que yo temía. Sabía que no podía obligarla a no ir, pero también sabía que si lo hacía, si se presentaba en esa fiesta, algo dentro de mí se rompería definitivamente. Y así, con esa duda en el aire, los días pasaron. La fiesta estaba a la vuelta de la esquina, y yo seguía sin una respuesta clara. Marta no veía las cosas como yo, y eso me desgarraba por dentro. No se trataba solo de perdonarla, se trataba de reconstruir la confianza, y cada día que pasaba, cada gesto suyo, cada palabra, parecían erosionar esa posibilidad. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que el camino que has seguido durante años ya no es el mismo, por el que pensabas continuar. A mí, esa revelación me golpeó en la cara una tarde cualquiera, después de días de intentar ponerle lógica a lo que era una tormenta emocional. Marta, la mujer con la que compartí 2 décadas de vida, la madre de mi hijo, ya no era la persona en la que podía confiar. Y aunque sabía que la decisión más importante de mi vida estaba delante de mí, aún no tenía claro qué camino tomar. Las conversaciones con ella se habían vuelto una rutina incómoda, cada una más dolorosa que la anterior. No quería aceptar que algo esencial en nuestra relación había muerto, pero cada vez que la miraba, el dolor, la traición y esa fiesta maldita volvían a mi mente. Esa fiesta simbolizaba todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio, la falta de respeto, la pérdida de confianza, y lo más difícil de aceptar, la distancia emocional que ya existía entre nosotros mucho antes de que todo esto sucediera. Mi cabeza era un hervidero constante de pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba nuestro hijo. Teníamos un niño pequeño, de solo 6 años. Un niño que me adoraba, y al que yo adoraba más que nada en el mundo.
Cada vez que lo veía jugar, cada vez que corría hacia mí con una sonrisa en el rostro, el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. ¿Cómo podía romperle el mundo a él? ¿Cómo podía quitarle la idea de una familia unida, de unos padres que se quieren y que están juntos para siempre? La idea de ser la persona que destruyera esa fantasía me partía el alma. Por otro lado, estaba Marta. La Marta que conocí hace 20 años y de la que me enamoré perdidamente. A lo largo de los años, habíamos construido algo que pensé que sería inquebrantable. Nos habíamos enfrentado a las dificultades de la vida, a la rutina, a los sacrificios que venían con formar una familia, y siempre había creído que, al final del día, el amor que sentíamos el uno por el otro sería suficiente para superarlo todo. Pero ahora no estaba tan seguro. El amor seguía ahí, de alguna forma. Al menos, eso era lo que Marta seguía repitiéndome. Te quiero, me decía constantemente, como si esas palabras pudieran tapar los agujeros que su infidelidad había dejado en mi corazón. ¿Pero era suficiente el amor? No podía sacarme de la cabeza lo que ella había hecho, ni cómo me había dejado solo, en la oscuridad, mientras compartía secretos, mensajes y su cuerpo con otro hombre. No solo me traicionó físicamente, sino emocionalmente. Había compartido con él cosas que ya no compartía conmigo. Eso era lo que me atormentaba. Por más que intentara convencerme de que la amaba, sabía que algo dentro de mí ya no era lo mismo. Sentía un abismo entre nosotros que crecía cada día. Cada vez que Marta intentaba acercarse, lo único que podía ver era el rostro del hombre con el que había estado. La habitación de hotel donde me había dejado fuera, sin siquiera saberlo. No podía volver a mirar a mi mujer con los mismos ojos. Estaba lleno de dudas, y la rabia era la única constante. No podía sacarme de la cabeza a ese tipo. Él seguía con su vida, sin ninguna repercusión. Su esposa no sabía nada. Seguía yendo a casa cada día, sonriendo a sus hijos, abrazando a su mujer. Mientras tanto, yo estaba atrapado en un limbo emocional, preguntándome si podría seguir adelante con mi vida. La injusticia de todo me hacía hervir de rabia. No era justo. Él había jugado con mi familia, con mi esposa, y yo era el que lo pagaba todo. Sentía como si la vida me hubiera dado un golpe bajo y ni siquiera sabía cómo defenderme. En el fondo, sabía que no podía controlarlo todo. No podía controlar a Marta, ni tampoco a ese hombre. Pero había una parte de mí que se negaba a aceptar que él siguiera su vida como si nada. ¿Cómo podía soportar esa idea? Había noches en las que me quedaba despierto imaginando su cara, imaginando su día a día. Pensando en cómo podía estar tan tranquilo mientras yo me desmoronaba. A veces, la idea de enfrentarlo cara a cara cruzaba mi mente, pero ¿qué sentido tenía? Pelear con él no cambiaría lo que había pasado. Ya había perdido. Y lo peor era que él ni siquiera se daba cuenta. Marta seguía diciéndome que lo había terminado todo con él, que estaba arrepentida. Que quería volver a lo que éramos antes. ¿Pero cómo volvíamos a eso? No había forma de borrar lo que había hecho. Cada vez que me lo decía, sentía que era una mentira, aunque ella realmente lo creyera. Sabía que Marta quería salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, pero también sabía que ella misma estaba perdida. Era como si no entendiera la profundidad del daño que había causado. O tal vez lo entendía, pero no sabía cómo enfrentarlo. Hubo momentos en los que la tentación de salir corriendo fue casi insoportable. Cortar y huir. Alejarme de todo y empezar de nuevo en algún lugar donde el pasado no me siguiera. Pensaba en cómo sería hacer las maletas, irme lejos, dejarlo todo atrás y empezar una vida nueva, sin Marta. Sin el peso de su traición. Solo yo y mi hijo, reconstruyendo algo desde las cenizas. Pero cada vez que esa idea se hacía más fuerte en mi cabeza, aparecía la imagen de nuestro hijo. No podía dejarlo así. No podía destruir su vida por mis propios errores y por los errores de Marta. Había noches en las que me quedaba despierto pensando en las alternativas. ¿Podría seguir adelante? ¿Podría aprender a perdonar? ¿O estaba condenado a arrastrar este dolor durante el resto de mi vida? Marta había sido mi compañera durante 2 décadas. Habíamos compartido tantas cosas que a veces, cuando estaba solo, me invadían los recuerdos de momentos felices. Había tanto en juego. No era solo nuestro matrimonio, era nuestra historia, todo lo que habíamos construido juntos. No era fácil simplemente dejarlo ir. Pero tampoco era fácil quedarme. Cada día con ella era una tortura. Cada conversación, cada mirada, me recordaba lo que había hecho. Y lo peor de todo era que, aunque ella intentaba demostrar que quería arreglar las cosas, no podía confiar en sus acciones. La fiesta seguía siendo un tema abierto. Marta no parecía entender lo que significaba para mí y eso me hacía dudar aún más de sus intenciones. ¿Estaba realmente arrepentida o simplemente tenía miedo de perder su vida tal y como la conocía? Estaba llegando a un punto de no retorno. Sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Marta también lo sentía, aunque no hablábamos de ello directamente. Sabíamos que se avecinaba una decisión final, un momento en el que ya no habría vuelta atrás. Era como estar al borde de un precipicio, mirando al abismo, sin saber si debía saltar o retroceder. Pero quedarse en el borde no era una opción. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero el miedo a equivocarme me paralizaba. ¿Cómo se decide entre el pasado y el futuro, entre el amor y la traición?
Estaba en una encrucijada. Y la fiesta, esa maldita fiesta, era el símbolo de todo lo que estaba en juego. La mañana de la fiesta llegó sin aviso. Durante días había tratado de prepararme mentalmente para lo que podría pasar, pero, ¿en realidad? ¿Cómo te preparas para algo así? Marta seguía con su plan de asistir y yo, incapaz de comprender cómo ella seguía queriendo hacerlo. Me vi atrapado en una espiral de ansiedad. Me levanté temprano, con el corazón en la garganta, y mientras desayunaba, el silencio entre nosotros era ensordecedor. Esa tarde, Marta se preparaba en silencio, como si fuera otro día normal, como si esa fiesta no fuera el símbolo de todo lo que estaba roto entre nosotros. La vi ponerse un vestido nuevo, uno que no reconocí, y algo dentro de mí se rompió. Era el mismo vestido con el que se había arreglado para aquella cena, la cena que terminó en una habitación de hotel con otro hombre. Mi estómago se retorció, pero no dije nada. No quería darle la satisfacción de verme vulnerable, de saber que aún tenía poder sobre mí. Antes de salir, me miró desde la puerta, esperando quizás una despedida, algún gesto de apoyo. Pero no se lo di. Nos quedamos mirando en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente bajó la mirada y salió por la puerta. Y ahí me quedé, solo, en una casa que de repente se sentía ajena, vacía. Pensé que eso sería lo peor de la noche, pero estaba equivocado. Después de horas de masticar mi rabia y frustración, recibí un mensaje. Era de alguien a quien jamás habría esperado oír. La esposa del otro hombre. No entendía qué estaba pasando. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía quién era yo? Me temblaban las manos mientras abría el mensaje. Lo que leí me dejó helado. Sé lo que pasó. Necesito verte. Por un segundo no supe cómo reaccionar. ¿Ella lo sabía todo? ¿Qué significaba esto? Miles de pensamientos se agolparon en mi mente. Quizás Marta no era la única engañada. Quizás este hombre, con el que había compartido intimidades, tenía más secretos de los que ella misma conocía. Pero lo que más me inquietaba era, ¿por qué quería verme? Sin pensar demasiado, respondí. Acepté la cita. Decidí que ya no podía seguir viviendo en las sombras de esta traición sin saber toda la verdad. Si ella sabía algo que yo no sabía, lo descubriría. Nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad, lejos de donde cualquiera de nuestros conocidos podría vernos. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una esquina, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Se veía calmada, pero sus ojos delataban una tormenta interior. Era una mujer elegante, más joven de lo que esperaba. Nos saludamos con un leve asentimiento, sin más protocolo, como si el peso de lo que compartíamos no permitiera formalidades. Nos sentamos, y durante unos segundos el silencio lo ocupó todo. No sabía cómo empezar, pero ella tomó la iniciativa. Sé todo lo que pasó entre mi marido y tu esposa, dijo, sin rodeos, como si fuera una sentencia ya dictada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, de nuevo. Descubrí los mensajes hace semanas, continuó, manteniendo la mirada fija en su taza de café. Al principio, no quise creerlo. Pero ya sabes cómo es esto. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de buscar. Y encontré mucho más de lo que esperaba. Su voz era tranquila, pero había un filo en sus palabras que me hacía sentir incómodo. Era como si estuviera hablando de algo que, para ella, ya no tenía vuelta atrás. Me quedé en silencio, dejando que continuara. No sabía qué decir, y cualquier palabra que saliera de mi boca me parecía inútil. Entonces, ella soltó lo que me dejó paralizado. No fue solo tu mujer. Mi marido ha hecho esto antes. Varias veces. Con otras mujeres del trabajo. Mi corazón se detuvo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Marta no era la primera. No era la única. Mi mente se llenó de imágenes de todas esas otras mujeres, de todas las otras veces que él había jugado con las vidas de otros, y Marta había sido una más en su lista. Un objeto más de su conquista. Pero eso no fue lo más impactante. No. Lo que dijo después me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Me miró directamente a los ojos. Este matrimonio no es por amor. Es un acuerdo. A él no le importa, y a mí tampoco, mientras no afecte nuestras vidas. Lo que le pase a las otras mujeres, o a sus familias, nunca me ha importado. Pero contigo es diferente. ¿Por qué conmigo?, logré preguntar, sintiendo el aire denso en mi garganta. Se inclinó un poco hacia adelante, su mirada penetrante y cargada de una tristeza oscura. Porque él ha roto su promesa. Esto no debía salir de nuestro círculo. Pero ahora, tú lo sabes. Y eso lo cambia todo. Si te quedas callado, esto se desvanecerá. Si hablas, destrozas mi vida, la tuya y la de todos los demás. Pero yo puedo ayudarte a desaparecer todo esto. Puedo hacer que esto se acabe para siempre. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella me estaba proponiendo un trato. Quería que guardara silencio a cambio de una vida de mentira sellada y olvidada. Quería mantener el ciclo intacto mientras nosotros fingíamos que nada había pasado. Estaba en una encrucijada.
Si aceptaba su trato, significaba que todo lo que había sufrido, toda la verdad que había descubierto, no serviría para nada. Podríamos intentar reconstruir nuestra vida, hacer como que Marta nunca me traicionó. Como que este hombre nunca existió. Pero la verdad es que ya no podía seguir adelante con ese engaño. No después de todo lo que había descubierto. No después de saber que Marta solo había sido una pieza más en el juego de otro. O podía destrozar todo. Revelar la verdad. Romper con el círculo vicioso de mentiras. Pero eso también significaría ponerle fin a todo, mi matrimonio, mi estabilidad, el mundo que conocía. Miré a la mujer frente a mí y vi algo que nunca antes había visto tan claramente. No era la víctima. No como yo lo era. Ella había permitido esto, lo había facilitado. No era cómplice, era parte del sistema que destruía vidas. Me levanté lentamente, con la mente hecha un caos, pero con una claridad que hasta ese momento no había tenido. No iba a aceptar su trato. No iba a permitir que su silencio corrompiera lo que me quedaba de dignidad. Y, sobre todo, no iba a ser cómplice de su juego enfermo. Lo siento, le dije, con la voz temblando un poco, pero firme. No puedo hacer esto. Salí del café, dejando atrás a una mujer rota, y a un sistema de mentiras al que ya no pertenecía. Esa noche, cuando Marta volvió de la fiesta, yo ya lo sabía todo. Sabía que nuestro matrimonio había terminado, no por lo que ella hizo, sino por lo que todo aquello representaba. Me miró, esperando una reacción, pero esta vez no hubo gritos ni reproches. Solo un adiós silencioso. El peso de la decisión se levantó de mis hombros. Había elegido la verdad, y aunque sabía que el camino sería duro, también sabía que era libre. Era hora de empezar de nuevo.